Hola, bienvenidos a esta clase de aparatos y sistemas del bloque de sistema urinario. Vamos a retomar lo último que pudimos revisar en la última clase y vamos a hacer una conexión con mira a dar ya correlación hacia el enfoque de las enfermedades, relacionado con la fisiología del riñón, relacionado con la embriología del riñón y con esta dinámica que siempre hemos llevado durante la materia, ¿no? Darle sentido o correlación al por qué vamos a estudiar o estamos estudiando estos temas estructurales, anatómicos, fisiológicos, embriológicos, para dar correlación a qué es lo que tiene que ver con nuestros pacientes o cómo podemos eh, hacer conexión con lo que le pasa realmente a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, bueno, aquí me retomé los objetivos de aquella semana 1, en donde nos señalan en los objetivos de la plataforma, que es describir el desarrollo embrionario, la anatomía macroscópica y microscópica del sistema urinario, explicar las funciones del riñón y la importancia del riñón en la homeostasis corporal respecto a la depuración, la eritropoyesis, el equilibrio hidroelectrolítico, la volemia, que es el volumen de líquidos, y el equilibrio ácido-base. Esta semana 1 estaba enfocada en esto, que a lo que voy a dirigirme ahora es un poquito a la fisiología del aparato urinario, con sus funciones, dando un poco de correlación, ¿no? Recuerdo que en esta etapa, en esa última clase nos quedamos aquí, en estas diapositivas, en la topografía o en lo macroscópico del riñón. Hablamos que los riñones pesan aproximadamente 150 gramos en promedio, aunque recuerdo que les di los datos en la clase específicos de cuál es el peso en hombres y en mujeres, porque es diferente, ¿verdad? Entonces, por lo regular, en algunos libros se señala que el tamaño del riñón es del tamaño de un puño, a veces llega a ser un poco más grande. Esto es simplemente referencias físicas nada más, ¿no? Bueno, pues el riñón derecho está en una situación y posición más inferior que el izquierdo, pues debido a que está ahí el órgano hepático o el hígado, ¿no? En el cuadrante derecho, ¿verdad? Entonces, eso es relevante porque eso nos indica que el riñón derecho está un poco más abajo y el riñón izquierdo está más arriba, derivado de la situación anatómica en el cuadrante superior derecho del abdomen, pues donde está el hígado. Aquí se aprecia un poco más debido a ese lóbulo hepático y bueno, prácticamente todo el hígado pues está debajo de ese lóbulo hepático. Ahí está el riñón abajo, ¿no? Y esto lo sitúa un poquito más hacia abajo en comparación a la izquierda. Recuerdo también que señalamos que el riñón está en una situación retroperitoneal, es decir, que está fuera del peritoneo, la bolsa de peritoneo, que es la que contiene la mayoría de las vísceras del sistema digestivo y endocrino dentro del abdomen, y que lo que está fuera de esta bolsa o lo que está fuera de este contenedor llamado peritoneo, pues son estas eh, estructuras anatómicas señaladas, ambos riñones, por supuesto las glándulas suprarrenales, la aorta y la vena cava inferior, ¿no? Entonces, digo, y por supuesto los músculos y las vértebras y lo que está aledaño ahí también está extraperitoneal. Entonces, retroperitoneal. Ah, extraperitoneal, ok, sí, porque está fuera del peritoneo, pero retroperitoneal porque además de estar fuera del peritoneo está atrás del peritoneo, ok. Entonces, recuerden también que señalamos el espacio que es entre T12, que no olviden nunca que T12 está a nivel del ombligo, ¿verdad? T12, el nivel de la vértebra torácica número 12 es el ombligo, entonces está entre el ombligo y la vértebra lumbar número 3. Bien, recuerdo entonces que nos quedamos después de repasar la anatomía macroscópica del riñón,
Recuerdo que hablamos que el riñón tiene una corteza. Después de esa corteza viene una médula, ¿verdad? Y entre la corteza y la médula tenemos varias estructuras que repasamos, las columnas. Espero que ahí les dejo aquí una oportunidad para que vayan a retomar y a repasar, para que yo no invierta en esta clase o en este tiempo eso que ya visualizamos y que ya lo tienen a la mano ese material para revisar respecto a la situación anatómica. Esa fue una clase más macroscópica de cuál es la unidad o no la unidad, sino los componentes anatómicos macro del riñón, ¿verdad? Y ahora lo importante es la anatomía micro, la unidad anatómico-funcional del riñón. Bueno, pero antes de eso, para poder hablar de la función de algo, pues tenemos que hablar un poco más de ese algo. Ese algo es la diferencia entre lo macro y lo micro. Lo macro es lo que se puede ver con los ojos, que es lo que ya repasamos sobre la estructura del riñón. Y lo micro, pues ya es el componente pequeño, el componente a microscopio histológico, que es toda la estructura del riñón y la unidad anatomofuncional del riñón, que es la nefrona. Pero entonces, antes de hablar de esa microestructura o unidad anatomofuncional, hablemos de las funciones del riñón. Después hablaremos de quién ejecuta esas funciones o qué estructura las ejecuta, pero por ahora lo que haremos es definitivamente indagar antes cuáles son las funciones de esa estructura, ¿verdad? Entonces vayamos a eso y para eso pongamos en claro de una vez que el riñón filtra la sangre. ¿Cómo que filtra la sangre? Sí, filtra la sangre porque la sangre, que es un tejido en nuestro cuerpo, esta sangre sabemos que es uno de los componentes del aparato cardiovascular y la sangre pues circula a través de las arterias, capilares y venas. Esta sangre lleva principalmente, o uno de los puntos más relevantes de la circulación pues es el oxígeno, ¿verdad? Pero además lleva muchas otras cosas más que ya hemos repasado en los componentes, definitivamente en los componentes de la sangre o del tejido sanguíneo. ¿Y qué sucede con esto? Que llega la sangre, el oxígeno y demás componentes que trae la sangre pasan por los capilares dentro de los tejidos y luego vienen desechos del metabolismo o de las funciones que tengan esos órganos. Y todos esos desechos pues que viajan a través de la circulación venosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa después con esos desechos del metabolismo y con esos desperdicios, vamos a decirle de una forma práctica? Bueno, pues están viajando. Entonces, al viajar, los riñones, que tienen como función filtrar la sangre, reciben el 20% del gasto cardíaco. Entonces, ustedes ya saben que lo hemos repasado y mencionado una gran cantidad de veces, que el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico, es decir, la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo, multiplicado por la frecuencia cardíaca. Ahí esa fórmula viene de esta fórmula matemática que también repasamos muchísimo sobre cómo se obtiene la tensión arterial, ¿verdad? Entonces la tensión arterial es igual a el gasto cardíaco por las resistencias vasculares. Y el gasto cardíaco se obtiene de multiplicar el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Bueno, el gasto cardíaco, que es esta multiplicación de ese total de gasto cardíaco, el 20% va a los riñones. Eso es un número muy alto o es una cantidad muy alta de sangre para que llegue a los riñones. ¿Y para qué llega a los riñones? Pues para ser filtrada, definitivamente. Bien, función número 2 que vamos a revisar de los riñones es reabsorber la mayoría de eso que filtró, de la función número 1. Ok, el riñón filtra la sangre. Bien, función número 2. De todo eso que filtró, el riñón deja pasar, por así decir, muchas cosas, deja pasar cosas para después hacer una selección. Digamos que hagan de cuenta que es como en los aeropuertos o en ciertos lugares de transporte donde dejan pasar gente, la forman y luego la seleccionan. Es decir, a ver, usted va para acá, usted va para allá, usted no puede pasar
como que para poder filtrar necesitan dejar pasar. Si no hay flujo, no hay nada que filtrar. ¿Están de acuerdo? Entonces el riñón tiene la función de, ya que filtró, y la palabra filtrar significa dejar pasar. Eso es un filtro, ¿no? Y dejar pasar, en este caso, lo que quiere dejar pasar el riñón. Como en un filtro de agua, por ejemplo, de estos para agua potable, pues pasa el agua del registro, de la llave, de la calle, le dicen, y un filtro detiene las cosas que no se desea o no quiere que se permitan pasar hacia el agua. Y esos son los desechos, las bacterias, eh, a lo mejor componentes grandes o gruesos de mayor tamaño en el agua. Entonces el filtro significa que hay cosas que sí deja pasar, que es el agua, y lo demás no lo deja pasar. Bueno, el riñón lo que deja pasar después lo reabsorbe. ¿Cómo que lo reabsorbe? Sí, es decir, lo recupera, lo regresa para que no sea eliminado por la orina y regrese a nuestro cuerpo. ¿Y cuáles son esos componentes o cuáles son esos elementos que reabsorbe? Pues agua, sales, glucosa y nutrientes. Los regresa, si el riñón así lo considera, hacia nuestro cuerpo o hacia el torrente sanguíneo. Por eso dice ahí hacia el flujo sanguíneo del lado derecho. Entonces esa función es muy importante porque prácticamente con esta función y con la anterior es con lo que nosotros, que aquí es donde vamos a dar correlación, es donde nosotros evaluamos el estado de la función del riñón. Para poder decir que alguien tiene insuficiencia renal o para decir que alguien está en insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica, se toman estos parámetros. Se toma qué tanto está filtrando el riñón y además de esa filtración, qué tanto recupera el riñón lo que dejó pasar en esa filtración. Y ahí es donde nos damos cuenta, uno de los parámetros es que pues, el riñón ya no recupera lo que deja pasar o incluso ya no filtra nada. Y entonces eh, podemos identificar hasta o clasificar incluso los niveles de insuficiencia renal o de falta de función o deterioro de función del riñón con estos valores, que esto es lo relevante de esta número 2. Riñones, siguiente función de los riñones es esta. Bien, entonces de esta filtración por completo o esta filtración total, el riñón al día aproximadamente recibe 180 litros de sangre en un día, en 24 horas. No significa que es sangre exterior, sino la sangre circula tantas veces e ingresa tantas veces al riñón que suman 180 litros de sangre va hacia el riñón. Entonces fíjense, de los 5 litros que tenemos, cada vez que hay un latido, que ahí se calcula el gasto cardíaco, ¿verdad? Por la frecuencia cardíaca, cada vez que hay 70 latidos, 80 latidos en un minuto, de ese total de sangre que emite el latido, lo que sucede es que 20% se va a la sangre y si lo sumamos durante todo el día son 180 litros de sangre. De esos 180 litros de sangre, 99% de lo filtrado se regresa a nuestro cuerpo y solo 1% se desecha en la orina. ¿Quién hace esa tarea? La nefrona. La nefrona es la unidad anatomo-estructural del riñón. Y recuerdo que yo les... Bien, entonces decíamos que la nefrona es la unidad anatomo-funcional del riñón. Es la unidad estructural que va a realizar estas tareas. ¿Cuáles tareas estamos enunciando? La primera es que el riñón filtra la sangre. Y ya hablamos de qué es el proceso de filtrar. Después de filtrar, deja pasar cosas, selecciona cosas el riñón de la sangre y después de esta selección reabsorbe. ¿Cómo que reabsorbe? Sí, regresa al torrente sanguíneo, lo recupera para que
continúe dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que reabsorbe? De acuerdo a las necesidades, agua, sales, glucosa y otros nutrientes, otros elementos bioquímicos, ¿verdad? Los regresa a nuestro flujo sanguíneo. Eso es muy importante porque estos dos, tanto la filtración, el número 1, y 2, la reabsorción, son los parámetros o las funciones con las que nos basamos para determinar insuficiencia renal o no, o si el riñón está siendo insuficiente de forma aguda o de forma crónica. O sea, estos dos son la clave para entender cuando el riñón deja de funcionar o no tiene una función adecuada. Repito, la filtración de la sangre y la reabsorción de esos elementos. Cuando nosotros nos damos cuenta por ciertos parámetros de diagnóstico o por ciertos estudios sanguíneos, y precisamente es interesante ver cómo estudiamos al riñón por medio de la sangre, pues porque la función del riñón es filtrar la sangre. En estas situaciones lo que analizamos es qué tanto está filtrando el riñón y qué tanto reabsorbe el riñón, o qué tanto ya deja pasar estos elementos que reabsorbe, y eso significa que ya no tiene este sistema de recuperación de lo perdido, o ya no tiene el sistema de filtración, y con esos parámetros nosotros evaluamos si está insuficiente o no, e inclusive también la temporalidad de esa insuficiencia, es decir, si está en agudo o en crónico. Punto 3, que es un punto muy interesante y un punto muy técnico, pero que nosotros como siempre le vamos a dar el enfoque de acuerdo al perfil que requiere su carrera y sus conocimientos. El riñón regula la presión arterial, efectivamente. ¿Y por qué regula la presión arterial? Pues porque remontándonos a los componentes de esta ecuación de la que estudiamos, que nos da el resultado de la tensión arterial, que ya sé que se la saben de memoria y la tienen tatuada y la recitan como el ángel de la guarda, es la tensión arterial es igual a el gasto cardíaco por las resistencias vasculares, ¿verdad? TA es igual a GC por RB, gasto cardíaco por resistencias vasculares. El gasto cardíaco nos lo da el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en cada latido, y la frecuencia cardíaca, es decir, la cantidad de sangre en tiempo determinado de frecuencia, ¿verdad? Entonces, esos dos nos dan el gasto cardíaco. Noten entonces que el volumen sistólico nos habla de la cantidad de sangre. Y recuperemos y retomemos el concepto de que la sangre está compuesto mayoritariamente de agua, ¿verdad? Es el componente, y de agua me refiero a plasma. Ese plasma está compuesto de agua y es un componente en un porcentaje muy alto estructural de la sangre. Entonces, si nosotros retomamos esa idea o esa ecuación, nos hace sentido entonces que si el riñón reabsorbe agua y filtra esta agua, pues tiene una válvula, digamos, para regular la presión arterial. Otro punto que nosotros también repasamos y que es un concepto bioquímico, técnico y biológico, es que el agua y la sal siempre van a estar enamorados y buscándose, ¿verdad? La sal tiene la cualidad en nuestra fisiología de buscar equilibrar la homeostasis jalando agua, digamos, y diluyendo esa sal con agua, y viceversa. Cuando hay mucha agua en el espacio extracelular o en algún lugar, busca regresar hacia la osmolaridad normal, jalando sal o jalando sodio de nuestras células de nuestro cuerpo. Aquí es entonces la conexión donde, si el riñón regula la cantidad de agua que perdemos y la cantidad de sal que perdemos, caray, pues eso nos hace pensar entonces que están relacionados o que son componentes de la fórmula de la tensión arterial. Sé que esto que acabo de explicar puede resultar complicado, y entonces yo no encontraría complicado en que le pongan pausa y le regresen junto con las anotaciones que ya tienen de cardio, de fisiología de cardio que explicamos, para poder comprender esto. ¿Por qué? Porque el tercer punto con el cual regula el riñón, es que también explicamos y detallamos, es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si notan en el nombre y le ponen atención, renina viene de riñón. Entonces la renina, la angiotensina y la aldosterona
son parte de este ciclo o parte de este componente de regulación de la presión o de este sistema, que se llama sistema porque es circular, y pues ni más ni menos que la aldosterona, pues es una hormona que secreta la glándula suprarrenal, ¿verdad? Entonces, eh, esta aldosterona lo que va a provocar o lo que va a repercutir es en este ciclo de absorción o de pérdida de sodio y de agua. Entonces, es interesante estudiar esto porque eso explica muchísimas cosas de las enfermedades que podemos prevenir y debemos prevenir en nuestros pacientes y en nuestra población, en nuestro país. La regulación de la presión arterial por parte del riñón provoca que a la larga o en un plazo largo de evolución de una persona que padece hipertensión arterial, este sistema empieza a repercutir en el riñón. Y entonces, ¿esto qué significa? Que es una causa de insuficiencia renal. Es decir, la hipertensión arterial mal controlada, mal tratada, mal cuidada, en un trayecto largo de la vida de un paciente, va a provocar que se dañe el riñón, causándole insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque este daño viene ocasionado a la falta del equilibrio en este sistema renina-angiotensina-aldosterona, en que el riñón recibe presiones altas porque trata de regular esta presión, y al tratar de regular esta presión se empieza a afectar con los mecanismos que ahorita no voy a explicar porque es un tanto complejo, pero al tratar de regular la presión arterial se va desgastando y se va dañando. Entonces es curioso cómo hace un esfuerzo el riñoncito por controlar la hipertensión arterial, pero ese esfuerzo lo termina desgastando y se vuelve insuficiente. Entonces, esto es un punto que quiero que tengan muy claro, que tengan muy enfocado. ¿Por qué? Porque sí, entendemos que la primera causa de muerte en nuestro país desde hace muchos años son las enfermedades cardiovasculares, pero ¿qué creen? La insuficiencia renal también anda por ahí en el lugar número 8, el lugar número 9 de causas de muerte. Y eso es importante porque estamos hablando de las 10 causas de muerte en un país tan grande como el nuestro. Son cientos de miles de personas esos números. Y esos cientos de miles de personas y muertes se pueden prevenir. ¿Y cuándo se previenen? Ahora, hoy, en el momento en el que ustedes hacen una intervención preventiva de salud e informativa de salud para que las personas tengan la oportunidad de tomar decisiones en su vida que les evite llevar a eso. Porque pues ya lo de menos es, bueno, ya lo tiene, pues ahora hay que evitar que se descomponga tanto el paciente que termine siendo insuficiente renal por hipertensión o que le termine dando un infarto cerebral por la hipertensión. Aquí el margen que ustedes tienen o el lugar donde van a repercutir es antes de, hay que evitar que esto suceda, porque es la forma más efectiva de intervención, porque en realidad lo demás ya es solo reactividad, ya es solo controlar la enfermedad, porque en realidad muy pocas cosas se pueden curar entre comillas en las ciencias médicas, y más bien casi todas, podría decir, digo, es un comentario muy universal, pero casi todas se podrían prevenir, que eso es un margen muy importante a diferenciar. Muy pocas se pueden curar realmente, casi todas se pueden prevenir o casi todas se pueden detectar a tiempo para tener un margen de intervención adecuado. Entonces esto es importante y me detuve y me explayé en esto porque es a lo que más se van a tener que enfrentar. Y aquí es donde ustedes saben que yo les pregunto en el salón de clase, alce la mano quien no tiene o quien padece o quien padece de no tener un familiar con hipertensión arterial. Entonces, hay personas que se alzan la mano porque no hay hipertensión en su familia, pero por lo menos la mitad en el salón alzaríamos la mano que conocemos algún familiar en nuestro círculo con hipertensión, ¿verdad? Bien, bueno, entonces, como verán, los primeros 3 puntos de las funciones del riñón son muy importantes porque nos hablan de 1 y 2, punto 1 y 2, insuficiencia renal, y punto número 3, regulación de la presión arterial, que por esta mala regulación termina siendo insuficiente el riñón. Vean, qué interesante es ver
cómo al entender las funciones entendemos cuando, no existe esta palabra, pero me la voy a inventar, cuando desfunciona, cuando funciona mal, cuando pierde esas funciones, podemos entender las enfermedades. Hablando de funciones, entonces vamos al 4. Ok, el riñón filtra y luego después de filtrar reabsorbe, recupera cosas que le sirven. También regula la presión arterial, pero también lo que no le sirve lo deja o lo pierde, que eso se llama excretar. Excreta desechos como los metabolismos de las proteínas en nuestro cuerpo. ¿De dónde viene el metabolismo de las proteínas de nuestro cuerpo? Pues de las proteínas que consumimos externas o de las proteínas que consumimos internamente. Y aquí se puede hacer muy grande este comentario porque pues metabolizamos proteínas para todo. Hay enzimas que son proteínas, la proteína que comemos nosotros, tanto animal como vegetal y demás. Del origen que es el metabolismo de estas proteínas, el desecho que se excreta es la urea. Es muy importante que lo tengan bien estructurado este conocimiento y este concepto. La urea es un desecho o es una excreción del metabolismo de las proteínas. Por eso es que también es un parámetro que nosotros evaluamos en la biometría hemática y en la química sanguínea, bueno, sobre todo en la química sanguínea, en los estudios de sangre, para evaluar la función del riñón. La urea es clave para eso, la urea es fundamental por esto que estoy explicando en estos momentos, porque es un desecho, es una excreción que hace el riñón, y aquí es muy sencillo entender. Si yo tengo acumulada urea, significa que mi riñón no está desechando lo que debería, ¿verdad? Así es como funciona el diagnóstico. Punto número 5, el pH es regulado por el riñón. Esto es muy importante porque nosotros lo hemos evaluado, lo hemos repasado y lo hemos indagado muchísimas veces durante las clases, que el pH, la P es de potencial de hidrogeniones. Y ese potencial de hidrogeniones nos da la tabla o el parámetro del 1 al 14 de pH. Nuestro pH fisiológico es de 7.35 a 7.45. Lo que tiende a estar abajo de 7.35 lo denominamos que está en lo ácido, y lo que tiende a estar por arriba del 7.45 lo denominamos que está en lo básico, ¿verdad? Entonces el riñón regula este pH. ¿Por qué regula este pH? Pues porque la acidez, la acidosis y la alcalosis, o lo ácido y lo básico, está determinado por ciertos componentes bioquímicos, pero el principal son los hidrogeniones. Esos hidrogeniones están dentro de nuestro entorno fisiológico, dentro de nuestra homeostasis fisiológica, y hay patrones, o hay, no hay patrones, perdón, hay elementos de este entorno bioquímico de nuestro cuerpo que marcan si son ácidos o si son básicos. Por ejemplo, el CO2, el dióxido de carbono, es un componente que, dependiendo de los niveles que tengamos en la respiración, va a provocar acidosis o alcalosis, ¿verdad? Respiratoria. El mismo caso el bicarbonato. El bicarbonato, si recuerdan la fórmula del bicarbonato, tiene una molécula de hidrógeno, una molécula de carbono y 3 de oxígeno. Si ahí hay hidrogeniones, repercuten en el pH. Entonces, a menor cantidad de bicarbonato que tengamos, más ácido va a ser nuestro medio. Y a mayor cantidad de bicarbonato que tengamos en nuestro organismo, va a ser más básico ese medio, es decir, va a tender al pH de 7.45 para arriba, ¿verdad? Entonces, es por eso que por lo regular, cuando escuchamos el pH, no nos viene de primera quién regula ese pH. Pues la respuesta es el riñón. El riñón realiza ese equilibrio del pH. Y yo recuerdo que aquí les saqué a colación 1000 veces ejemplos del agua. El agua que bebemos o el agua potable que nosotros tomamos, pues ya trae un margen de pH que lo único que puede modificar es que esa agua sea más dura o más blanda respecto a la cantidad de moléculas adyacentes que traiga, de calcio, de magnesio, de fósforo, pero esos no le modifican el pH, le modifican la dureza, que es otro parámetro químico, otra propiedad química que tiene el agua, la dureza que
la unidad es GH, la dureza. Y entonces esa dureza se le da que cuando nosotros decimos que es agua muy dura y que calcifica o que acumula sarro en las llaves es porque trae niveles muy altos de calcio, trae niveles muy altos de magnesio, de fósforo y entonces se calcifica, ¿verdad? Pero ahí nadie está hablando de pH porque el pH lo da las moléculas de hidrogeniones en el agua. Y el agua tiene 2 moléculas de hidrogenión y una de oxígeno. Si le agregan una molécula más, ya es otro componente, o sea, ya es algo diferente. Si le agregan otra molécula de oxígeno, ya es algo muy diferente. Entonces, si nosotros hablamos de agua, H2O, eso significa que eso ya le demarca o le delimita el pH que va a tener. Espero poder haber explicado este concepto de una forma sintética. Pero bueno, no son cosas nuevas que no les haya dicho antes, pero aquí, como estamos explicando la función, es algo que quiero que detecten para ir hilando, correlacionando con lo que hemos visto anteriormente en la materia, ¿de acuerdo? Luego, el riñón, ya que después de evaluar estas funciones, vamos a decirle mecánicas o físicas y también químicas, bueno, tiene otra función que es endocrina. Esa función endocrina es por la interacción en el sistema renina, angiotensina, aldosterona y una hormona llamada eritropoyetina. La eritropoyetina es clave porque es una de los parámetros que nos sirve para estudiar la insuficiencia renal. ¿Cómo que estudiar la insuficiencia renal? Sí, la eritropoyetina es una hormona que produce el riñón y cuando el riñón deja de funcionar se hace evidente cuál es el objetivo o cuál es el motivo de vida de esta hormona. Repito, la eritropoyetina es producida por el riñón. ¿Y cuál es la función de la eritropoyetina? Bueno, pues esta hormona estimula la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. La médula ósea que está en el centro adentro de los huesos. Esa médula está ahí anda vivita y coleando, pues la eritropoyetina que produce el riñón llega a la médula ósea y la médula ósea cuando escucha o recibe la eritropoyetina, lo que hace es producir eritrocitos. Los eritrocitos pues, son los glóbulos rojos que son el componente de la sangre. Entonces, noten cómo el riñón está muy involucrado o totalmente involucrado con la sangre, al grado que el riñón detecta que hace falta liberar eritropoyetina porque están bajos los niveles de glóbulos rojos y entonces estimula a la médula ósea para producir glóbulos rojos. Por lo tanto, un paciente con insuficiencia renal crónica siempre, sí o sí, va a estar anémico. ¿Por qué va a estar anémico? Porque la eritropoyetina, que es esta hormona que produce el riñón, estimula a la médula ósea a producir glóbulos rojos y cuando el riñón deja de hacer esa función, deja de recibir esa estimulación la médula ósea y no produce glóbulos rojos. ¿Qué sucede con los pacientes? Están anémicos. Y por eso, tal vez ahora no los han visto, tal vez algunos sí, no lo sé, pero en algún momento de sus carreras van a estar frente a un paciente o una persona que padece insuficiencia renal. Y dentro de tantas características físicas que tienen los pacientes que tienen insuficiencia renal, algo de lo que quiero que recuerden de esta clase o de estas sesiones es, los pacientes van a tener una coloración en la tez o en la piel pálida, una coloración amarillenta. Las escleras, la parte blanca de los ojos amarillentas, tienen un color de piel, vamos a decirle cenizo, un color de piel pálido, tendiendo a lo amarillo, porque están anémicos. Y la explicación es porque el riñón, al convertirse insuficiente o al caer en estado de insuficiencia, no produce la hormona eritropoyetina, que su función, repito, es la producción de glóbulos rojos. Ya ven entonces cómo vamos evaluando cada una de las funciones asociándolas con la enfermedad. Es un ejercicio muy interesante. Y por último, el riñón produce de forma activa vitamina D. Entonces ahí viene otro punto interesante sobre los pacientes con insuficiencia renal acerca del equilibrio y el metabolismo de la vitamina D, que es esencial para la salud ósea o para el equilibrio óseo, sin duda alguna. Entonces,
Esas son las 7 funciones más importantes y relevantes y que ustedes tienen que comprender a profundidad y a detalle del riñón. Que la presión está dada por el volumen, en segundo por la presión está dada por el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y tercera la presión está dada por el músculo, ¿verdad? Por la tensión del músculo. Entonces, resulta que el riñón tiene participación en la regulación de la presión arterial. Bien, bueno, tenemos aquí, por supuesto, la anatomía macro que ya revisamos, un poquito para recuperar esto sobre cómo está segmentada la circulación arterial o el aporte arterial del riñón, y que, bueno, esto le da una configuración segmentaria. Esto es importante para nada más recuperar aquello que vimos en la parte estructural, y esto me interesa mucho recuperarlo y recordarlo porque el riñón tiene estas dos grandes divisiones macro: la corteza y la médula. Corteza porque pues como la corteza o la cáscara de las frutas o la corteza de un árbol, pues es la capa más exterior de todas las que tiene el árbol, la fruta o un órgano, ¿no? Entonces la corteza renal es la parte más externa y todo lo que está abajo de la corteza renal es la médula. Vean aquí cómo el riñón está dividido desde la corteza en lóbulos. Estos lóbulos están separados unos de otros de las columnas renales, que yo estoy seguro que van a recordar de esas clases macroscópicas que ya vimos del riñón. Y entonces, a propósito de esta sección lobar, también tiene una arteria para cada segmento lobar. Eso está interesante porque nos habla de cómo están estratégicamente repartidas estas arterias dentro de la anatomía del riñón. Entonces, ¿por qué es importante estas arterias? Porque ahora llega la parte más importante de la clase. Y si hasta aquí llegaron distraídos, dormidos o despistados, es momento en el que o pausan y regresan a repasar, o toman vuelo o toman una pausa para asimilar lo que vamos a explicar, porque es muy importante. Es la parte central de esta clase, de esta sesión, entender qué es y qué compone a la nefrona. Entonces, es un conocimiento básico indispensable en las ciencias de la salud y para cuestiones de examen y para cuestiones de entendimiento en general de este tema. Es necesario saber qué es la nefrona y quién compone a la nefrona. Bueno, pues la nefrona es la unidad, lo vamos a anunciar a continuación, es la unidad anatomofuncional del riñón. Es decir, así como una fábrica, la unidad funcional de una fábrica, bueno, de las fábricas de previos a la sustitución de empleados por robots, en una fábrica tradicional de 1960 para atrás, la unidad clave de una fábrica es un empleado, un operador. De 1960 para atrás, si no había empleados y operadores, la fábrica no funcionaba, ¿verdad? Entonces la unidad funcional de una fábrica es el trabajador, el operador. La unidad funcional del riñón es la nefrona. ¿Qué compone una nefrona? Dos cosas componen una nefrona. Lo primero es un glomérulo con G de gato. El primer componente de la nefrona es un glomérulo con G de gato y el segundo es un túbulo. A mí la palabra glomérulo siempre me ha recordado desde estudiante hasta la fecha a globo, y de hecho eso es lo que es un globo. Es una bola, globo no lleno de aire, sino globo en forma redonda, y es una bola. ¿Y una bola de qué? Es un vaso sanguíneo. ¿Cómo que un vaso sanguíneo? Sí, efectivamente. Y un vaso sanguíneo en específico es una arteria. Entonces, el glomérulo es una bola o un globo o una bola de arteria. Es una arteria chamaraña, y ese es el primer componente de la nefrona. Y el segundo componente es un túbulo. A mí la palabra túbulo me hace pensar en un tubo chiquito y delgado, túbulo, tubulillo, ¿no? Entonces, pregunta de examen y de relevancia, más allá del examen, es concepto clave para comprender
la ciencia y la fisiología del riñón, la nefrona tiene dos componentes, un glomérulo y un túbulo. Y como dije, el glomérulo es una maraña, una bola, así como cuando un cable con el que cargan el teléfono o la computadora se les hace así maraño, se les revuelve, así se compone el glomérulo, pero es una arteria. El vaso sanguíneo o de lo que está compuesto ese globo es una arteria, junto con un túbulo, que es un túbulo. Este túbulo que ustedes ven en color amarillo, ese túbulo va a tener o va a llegar a tener diferentes segmentos o secciones, como una tubería o como una calle, y dependiendo de qué altura o de qué nivel hablemos de ese tubo, va a tener nombres particulares o específicos. Pero entonces, yo lo resumo así porque después tiene tantos nombrecitos pequeños o apartados el túbulo que se hace confuso. Pero no pierdan de vista que es el mismo túbulo, nada más que tiene diferentes partes. ¿De acuerdo? Eso es muy importante para el concepto y para el futuro del desarrollo del tema. Ahí tenemos un riñón real, un riñón, pues una estructura o un componente anatómico real del riñón, donde nos señalan ahí la corteza, la médula y todo esto que ya hemos repasado estructuralmente. Repito, nosotros enunciamos cuáles son los componentes ya de la nefrona y lo mencionaré de nuevo. Un glomérulo y un túbulo. Bueno, pues dependiendo, todo en el riñón, dependiendo de a qué altura esté, tendrá nombre. Tenemos nefronas que están en la corteza y se llaman nefronas corticales. Y tenemos nefronas que están más abajo, hacia la médula, que se llaman nefronas yuxtamedulares. De las que más hay son de las nefronas corticales, ¿verdad? Ok, entonces esta es la segmentación de estas arterias. Llega la arteria renal, que es rama de la arteria de la aorta abdominal, que es una de las arterias más grandes del cuerpo, y de ahí se empieza a segmentar, es decir, se empieza a ramificar o a hacer más chiquita hasta llegar a arterias chiquititas o pequeñitas que a donde van a llegar o arribar es a formar el glomérulo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante y estas diapositivas que, bueno, pues están en inglés y ya saben ustedes que le tienen que entrar al inglés, son un poquito un repaso de las funciones del riñón. Pero aquí viene lo importante. ¿Cuáles son los componentes de esa nefrona? Ya lo señalamos, un glomérulo y un túbulo. Cuando nosotros hablamos de este glomérulo y del túbulo, son los dos componentes de la nefrona. Quiero que vean cómo aquí del lado izquierdo, de color rojo, tenemos a la arteria renal. Y esa arteria renal es la que entra. Quiero que vean cómo entra, llega, porque acuérdense que las arterias llegan a los órganos, llega a este órgano que es el riñón y llega a este órgano que es la nefrona, hace como un conglomerado, el nudo que les digo de cables, y luego de ahí tiene continuidad o sale. Ahí es donde está nuestro primer componente de la nefrona, el glomérulo, y luego el túbulo. Vea que el túbulo es lo de color amarillo. Este túbulo es una tubería y tiene esta parte aquí donde después del glomérulo comienza el túbulo. Tiene aquí esta curvatura o asa, luego sube y luego llega a un túbulo más grueso o a un túbulo de mayor diámetro. Esta es la estructura básica de la nefrona. Esta es la estructura fundamental de la nefrona. Es esencial comprender entonces que aquí, como lo podemos ver en la imagen, tenemos un poquito a mayor detalle cuáles son los componentes estructurales. Repito una vez más, el glomérulo y el túbulo. Bueno, el túbulo, dependiendo de qué o de qué tan lejos del glomérulo esté, si quieren que lo diga de una forma, o de otra forma más sencilla, es dependiendo de en qué kilómetro del túbulo estemos, tendrá cierto nombre o no. Por ejemplo, acá del lado derecho tenemos señalado el título, la nefrona, unidad funcional del riñón. Perfecto. Acá tenemos nosotros en el número 1 el glomérulo. Y después de ahí quiero que vean que el segundo, por eso tiene dos números. El 1 es el componente 1, que es el glomérulo, y luego lo demás es túbulo. Bueno, la primera parte del túbulo le vamos a llamar túbulo contorneado proximal. Contorneado porque tiene
contornos, porque tiene vueltas, porque tiene curvas. Quiero que vean aquí que en el 2.1 está esta forma contorneada. Y se refiere proximal porque la palabra proximal en anatomía es que está más cerca al glomérulo. Por eso es el túbulo contorneado proximal. Esto les reitero que esto es muy importante porque la relevancia de este tema, ¿saben cuál es? El sitio donde actúan los medicamentos para que involucran al riñón. Los diuréticos, tienen sitios de acción en el riñón. Y los antidiuréticos también tienen ciertos sitios de acción en el riñón. Y por esos sitios de acción en el riñón específicamente me refiero a estos, a los lugares del túbulo contorneado, ¿de acuerdo? Perdón, del túbulo en general. Dependiendo de cada uno de esos túbulos y dependiendo de cada uno de esos lugares, va a tener nombre y va a tener lugar en el kilometraje, dijimos, ¿no? Del túbulo, ¿ok? Entonces, primer sitio, túbulo contorneado proximal, excelente. Después de ese túbulo contorneado proximal tenemos el túbulo proximal o también llamado túbulo descendente. Quiero que vean que baja, ¿verdad? Baja, va hacia abajo. Entonces es el túbulo proximal o túbulo descendente. Luego en el 2.2 tenemos el asa de Henle. Henle fue el científico que descubrió y por eso le pusieron ese número, pero es un asa porque tiene la forma de asa, esta curvatura como el asa de una taza. Digo, aquí me alcanzan a ver en la cámara, pero aquí yo tengo una taza y esa taza tiene un asa. Esa asa es una estructura circular. Perdón, una estructura cóncava, con giro, con curvatura, ¿verdad? Y entonces por eso se llama asa de Henle. Esta asa de Henle, de una vez, váyansela grabando porque es muy importante para comprender los medicamentos y los mecanismos, cómo actúan los medicamentos. Luego, pues si el túbulo que baja se llama descendente, pues el túbulo que va para arriba se llama ascendente, ¿verdad? Entonces esta parte que va hacia arriba se llama túbulo ascendente. Luego, pues, ¿qué creen? Que el túbulo contorneado, que vean que está aquí como con contornos, como con forma de W, con curvaturas, como en la carretera, no es una recta, sino una curvatura, o tiene curvaturas. Si había un túbulo contorneado proximal que estaba cerca del glomérulo, pues el túbulo contorneado que está lejos del glomérulo se va a llamar distal. O sea, está muy intuitivo esta situación, ¿no? Y luego, finalmente tenemos el túbulo grueso, el túbulo grande que está hasta acá a la derecha, que en la diapositiva anterior era ese túbulo grueso, se llama túbulo colector. Y hay un punto importante a resaltar que no es parte de la nefrona como tal, pero que sí es un sitio que tenemos que tomar en cuenta, es el punto número 3, que se llama mácula densa. La palabra mácula significa mancha y le llaman mácula densa. Yo diría que es un pleonasmo porque denso significa que tiene mucho matiz o que tiene mucha intensidad, y mácula pues es una mancha, y cuando algo mancha es porque tiene más color o tiene más concentración que otro, ¿no? Entonces yo digo que es un pleonasmo, pero bueno, les explico para que asocien el término con las palabras. La mácula densa es una mancha que se ve en los cortes histológicos del riñón, y esa mácula densa tiene cierta función especial. No nada más es una mancha ida gratis, tiene muchísima relevancia en lo estructural. Bueno, aquí es un buen momento para que se dijeron muchas cosas sobre la nefrona, y si hay dudas, pues tan simple como pausan el video y lo regresan, y así necesariamente para recapitular y ir retomando el hilo de cada una de las unidades de la nefrona. Como nada y como todo en esta vida, nada es tan sencillo y es fácil, lo entiendo, y por eso yo señalo cuáles son los puntos donde, si se siguen, nada más por seguir reproduciendo la clase o el video, no le vamos a entender a lo demás. Y este es uno de ellos. Hay que regresar las veces necesarias para comprender la estructura de la nefrona y saber que son dos componentes, el glomérulo y el túbulo. El glomérulo es arteria, el glomérulo no es vena, el glomérulo es una arteria. Y luego esa arteria es de donde llega la sangre, y ya que llega la sangre a esa arteria,
van a pasar ciertas cosas que vamos a ver después, por donde se filtra esa sangre y esa filtración o lo filtrado pasa al túbulo. Y dependiendo de la altura del túbulo va a tener nombre: túbulo contorneado proximal, túbulo descendente, asa de Henle, túbulo ascendente, túbulo contorneado proximal y luego el túbulo colector. ¿De acuerdo? Bien, esta es otra imagen de, dependiendo de los niveles del riñón, es clave tener en cuenta cómo la corteza está hasta arriba, la médula en medio y la médula más interna hasta abajo. Entonces, definitivamente es un punto aquí interesante repasar para los niveles de la nefrona. Niveles de la nefrona en cuanto a la situación de qué tan superficial o profundo de la corteza y en la médula se encuentran. Quiero que vean que el glomérulo, que es esto rojo y esta arteria roja que está aquí, es el componente, digamos, como si fuera este muñequito Pac-Man, que no sé si recuerdan, que es como un circulito que se come cosas. Entonces el glomérulo se introduce o lo abraza esta cápsula, que de hecho así se llama cápsula de Bowman, y recibe al glomérulo porque ahí es donde se filtra. La sangre llega hacia el glomérulo y del glomérulo se filtra la sangre hacia el túbulo. Y aquí tenemos el túbulo contorneado proximal, el túbulo descendente, asa de Henle, túbulo ascendente, túbulo contorneado distal y el túbulo colector. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar esta sesión para que tengan tiempo de dividir la anatomía y la estructura de la nefrona, porque después de eso ya vamos a empezar a hablar de situaciones más específicas o más complejas. ¿A qué me refiero? Me voy a adelantar un poquito, pues dependiendo de qué nivel del túbulo estamos hablando es donde se reabsorben cosas. Es decir, en el túbulo contorneado proximal se reabsorben cosas específicas. En el túbulo contorneado distal se reabsorben otras cosas específicas. En el túbulo descendente se reabsorben otras cosas y en el túbulo ascendente otras. Es decir, en cada uno de los lugares del túbulo va a haber reabsorción específica de ciertas sustancias. ¿De cuáles sustancias de manera general? Agua, sal, o sea, cloruro de sodio, otros iones, urea, creatinina, glucosa y demás elementos que mencionamos que el riñón deja pasar y recupera. Pues nosotros vamos a ver específicamente a qué altura del túbulo se reabsorben o se eliminan esos elementos. Esto es clave para entender ciertas enfermedades específicas o ciertos padecimientos específicos. Los podemos detectar, y esto es algo un poquito ya más elaborado, trabajado, a lo mejor lejos del objetivo de su aprendizaje, pero es interesante reconocer que dependiendo de ciertos parámetros en la sangre y en los estudios de orina, podemos saber si sí o si no hay función en los túbulos, ¿de acuerdo? Nada más hasta ahí lo dejo. Una imagen más de la famosísima nefrona y bueno, como mencioné, hasta aquí lo dejamos. En la siguiente sesión o en el siguiente video vamos a indagar un poquito más estructuralmente y ya funcionalmente sobre la nefrona. Hasta aquí llega entonces esta sesión.